Increíble revelación en mi cumpleaños, la sorprendente sorpresa oculta que transformó todo. El ambiente vibrante de la tarde se llenaba de risas y anécdotas en la casa de Javier. Su familia, un pilar fundamental en su vida, lo rodeaba por su cumpleaños número 40. Pero detrás de la sonrisa y los abrazos, una sombra de insatisfacción lo acechaba. Javier había sacrificado sus propios sueños por las expectativas de su esposa y de sus hijos, cediendo ante la presión de ser el sustento del hogar. La imagen de un hombre exitoso en el ámbito de la construcción lo perseguía, mientras su niño interior, aquel que soñaba con crear maravillas en la madera, se sentía cada vez más relegado. La fiesta continuaba, el pastel iluminado por velas temblorosas y risas resonantes, pero Javier no podía evitar preguntarse, ¿qué hay de sus sueños? En ese momento, una carta misteriosa apareció en la mesa, como un fantasma del pasado. Al abrirla, leyó que había heredado un viejo taller de carpintería de su abuelo, un legado desconocido hasta ese instante. Algo dentro de él se agitó, una chispa que parecía anhelar salir a la luz. Pero, ¿cómo podía permitirse desviar su atención hacia algo que podría ser solo una distracción? La noticia sembró dudas en su mente. La presión de su entorno se hizo palpable, un recordatorio constante de la lealtad que debía a su familia y a su trabajo. Sus colegas lo alentaban a seguir la senda ambiciosa, una promoción que exigía largas horas fuera de casa y poco espacio para los sueños. Su piel se erizaba ante la idea de dejar el taller, un espacio lleno de polvo y recuerdos, callando la voz de su abuelo susurrándole a trabajar la madera, a crear. ¿Quién era él para dejar todo por un deseo aparentemente infantil? Mientras las risas familiares resonaban, Javier sentía una creciente angustia. La carta, un viejo hilo que lo conectaba con sus raíces, lo confrontaba con el dilema de si debía arriesgarse a explorar su talento, o si era mejor seguir el camino que ya había forjado, uno que ofrecía estabilidad y reconocimiento. La idea de ser el hombre exitoso le pesaba, drenando su energía y sus sueños. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras compartían anécdotas sobre su pasado, Javier se sintió abrumado. Ría con su familia, pero sus pensamientos se agitaban como tormentas en su interior. La decisión de dedicarse al taller y restaurar su propio sueño parecía incongruente frente a las demandas cotidianas. La angustia conocía la última palabra. Su jefe, con miradas firmes y un aumento tentador, lo apresaba en un mundo que él sabía que no le pertenecía realmente. Sus hijos, al verlo trabajar la madera, podían entender lo que significaba la vida feliz, transformar, crear y enseñar. Pero, ¿y si todo eso era una locura? ¿Y si arriesgaba y fracasaba? Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de sus decisiones crecer, la incertidumbre consumiéndolo. La carta en su mano lo llamaba a un nuevo camino, pero, ¿acaso tenía el valor para seguirlo? Mientras las risas familiares se desvanecían en sus pensamientos, la presión del éxito y las expectativas lo atrapaban en una red de emociones contradictorias. ¿Qué haría con el eco de su pasado y el futuro que anhelaba? La noche se cernía sobre él, y el desafío apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un cielo nublado, reflejando el tumulto emocional dentro de Javier. Se encontraba de pie frente a la puerta del viejo taller, un lugar que nunca había visitado como adulto. La carta de su abuelo seguía pesando en su bolsillo, un recordatorio tangible de lo que podría ser. Javier sopesó la idea de abrir esa puerta, fundamental en su vida, pero temía lo que encontraría al otro lado. ¿Qué pasaría si se enfrentaba a un mundo que no reconocía? Se decidió por fin y tomó la llave que encontró en el fondo de su mochila, sus manos temblando mientras la introducía en la cerradura. El chirrido de la puerta al abrirse reverberó en el interior, sacando al polvo y al olvido a la luz del día. El taller, impregnado de recuerdos y aromas de madera, era un eco de su infancia. La primera imagen que le vino a la mente fue la de su abuelo, vestido con un delantal manchado de serrín,
sonriendo mientras le enseñaba a hacer un simple mueble. En ese instante, una mezcla de nostalgia y pánico lo invadió. Mientras recorría el lugar, su mente comenzó a despertar. Las herramientas estaban ahí, a su alcance, y cada una de ellas parecía susurrarle la promesa de creatividad. Pero la voz de su sentido de responsabilidad no tardó en aparecer. ¿Qué significaría para tu familia si decides dedicarte a esto en lugar de seguir con tu trabajo actual? La pesada carga de expectativas lo seguía a cada paso, y el sueño de la carpintería, una chispa en la oscuridad, comenzaba a consumir su energía. Se sentó en un taburete de madera envejecida, el cual se sentía tan familiar como incómodo. Comenzó a explorar su interior, preguntándose cómo había llegado a este punto. La presión constante de su trabajo en construcción lo había empujado a una rutina opresiva. Había dejado de hacer lo que amaba, todo por un concepto de éxito que, en el fondo, no resonaba con él. Javier sintió una punzada al recordarlo. ¿Había hecho sacrificios suficientes por los sueños ajenos? El eco de una risa infantil lo trajo de vuelta al presente, y se dio cuenta de que sus hijos estaban cerca, esperando ansiosos en el patio. La imagen de su pequeña hija, con rostro ilusionado, deseando compartir una tarde de juego y conexión, le hizo tambalearse emocionalmente. Por un instante, se vio a sí mismo, no solo como padre, sino como un modelo a seguir. Si decidía dejar que sus sueños se desvanecieran, ¿qué le enseñaría a sus hijos? La idea de que su propia vida fuera un ejemplo de pasividad lo hizo sentir incómodamente vacío. Los días siguientes transcurrieron en una especie de trance. El dilema ocupaba su mente mientras navegaba entre las exigencias laborales y los sueños olvidados. Tomó la decisión de llevar herramientas al trabajo, para de algún modo expresar una parte de sí mismo que había permanecido oculta. Pero incluso eso se sintió como un acto de rebelión, como si estuviera trayendo el pasado al presente, desafiando lo que se esperaba de él. La noche anterior a una reunión crítica en el trabajo, mientras revisaba una presentación que podría solidificar su ascenso, Javier se sintió abrumado por la lucha interna. La reunión resultaría en un claro camino hacia la supremacía laboral, pero el otro sendero, el que llevaba al taller y a la creación, parecía cada vez más tentador. Decidió que debía llegar a una conclusión. La presión se acumulaba, y al día siguiente, no solo tendría que presentar su plan, sino que también tendría que plantearse la posibilidad de renunciar a la vida que había construido o, por el contrario, dejar de lado sus anhelos por completo. El instante decisivo se acercaba. Sin embargo, lo que no sabía Javier era que una llamada inesperada alteraría todos sus planes y lo confrontaría en la encrucijada de su existencia. ¿Estaba realmente listo para arriesgarlo todo por un sueño que una vez había considerado imposible? El sonido del teléfono interrumpió el silencio de la noche, resonando como un tambor en la mente de Javier. Con el corazón palpitante, descolgó la llamada, preguntándose qué podría significar. La voz al otro lado le resultó familiar. Era Carlos, un antiguo amigo y compañero de estudios, que había estado fuera del país durante años. La conversación, aunque casual, pronto tomó un giro inesperado. Carlos le compartió historias sobre su vida en el extranjero, hablando de aventuras y de cómo finalmente había logrado abrir su propio negocio. Mientras escuchaba, Javier sintió una mezcla de admiración y desasosiego. ¿Por qué él no había sido capaz de hacer lo mismo? Le pasaba por la cabeza que había pasado tanto tiempo atrapado en las expectativas de otros, mientras Carlos había seguido su propia ruta. Al final de la llamada, Carlos despidió a Javier con la pregunta que lo haría tambalear. ¿Y tú, Javier? ¿Sigues en la misma vida aburrida de siempre? La respuesta quedó ahogada en su garganta, repleta de una verdad que no estaba listo para confrontar. Javier se sintió expuesto, como si su amigo hubiera ido al grano de su existencia sin querer. Fue entonces, en medio de la inestabilidad emocional, cuando decidió que no podía esperar más. La mañana siguiente, mientras se preparaba para la reunión, su mente parecía más clara. Se visualizaba hablando con pasión sobre las ideas que realmente despertaban su interés. La presentación en el trabajo se volvió un campo de batalla entre sus deseos y las expectativas ajenas. Llenó su carpeta con gráficos y resúmenes, pero también incluyó un diseño para un mueble inspirado en los recuerdos de su abuelo. Era su manera de mostrar su verdadera identidad en un entorno que nunca había permitido su libertad de expresión. La sala de reuniones era un espacio cargado de presión.
Los rostros expectantes de sus superiores y colegas observaban cada uno de sus movimientos. Mientras presentaba, sintió una chispa de determinación arder en su interior. La voz temblorosa que había rondado su mente empezaba a fortalecerse. Supo, en ese instante, que no toda su vida debía reducirse a un camino predeterminado y cómodo. Era hora de cambiar su narrativa personal. Cuando la reunión llegó a su fin, los comentarios más positivos comenzaron a fluir. Su propuesta había impresionado a todos, pero lo que le sorprendió fue que, más allá de la validación profesional, había recuperado una conexión con sí mismo que creía perdida. Al finalizar, le pidió a su jefe un momento para hablar en privado. Sin embargo, la conversación no trataría solo del trabajo. Con una mezcla de miedo y determinación, Javier expresó su deseo de explorar su pasión por la carpintería, de trabajar en su propio camino, incluso si eso significaba arriesgar su posición actual. En ese momento, la incertidumbre se apoderó de la sala, pero también se sintió liberador. El silencio que siguió pareció una eternidad, cargado de posibilidades. Despertó en él un deseo ardiente de recuperar su esencia, aunque no sabía si eso lo conduciría a la estabilidad o al abismo financiero. Aún así, había tomado una decisión atrevida. Mientras aquel silencio ansiado se estaba por romper, su jefe levantó la mirada, y Javier sintió que una nueva etapa comenzaba para él, llena de riesgo y esperanza. Pero, en medio de este despertar, una notificación llegó a su teléfono. Un mensaje de texto cuya luz iluminó la habitación, conteniendo una oferta inesperada que podría cambiar el rumbo de su vida de maneras que jamás había anticipado. ¿Cuál sería la respuesta que Javier tendría que dar, y a qué costos? La tensión en su pecho se intensificó, dejando claro que su viaje aún no había terminado. En los días siguientes, Javier no podía dejar de pensar en la oferta que había recibido. Era una oportunidad de trabajo en una pequeña boutique de muebles que buscaba un diseñador. El entusiasmo de diseñar y crear piezas únicas lo llenaba de energía, pero el miedo a fracasar también lo mantenía despierto cada noche. Sentía que cada hora pasada en el taller de su mente era un paso hacia un abismo que podía ser tanto la libertad como la ruina. Cada vez que se miraba al espejo, se preguntaba quién era realmente. Durante años había sido un engranaje en una máquina que no valoraba su individualidad. La conversación con Carlos había resonado en su mente como un eco persistente, un recordatorio de lo que podría ser. Sin embargo, esa misma voz que lo impulsaba hacia adelante también susurraba dudas. ¿Y si fracasaba? Un sábado, decidió visitar la tienda que había capturado su atención. El lugar era pequeño, pero con una atmósfera encantadora. Muebles de madera, cada uno con su historia, adornaban el espacio. Se detuvo frente a una mesa de comedor, recordando las comidas familiares en la casa de sus abuelos. En ese instante, se dio cuenta de que no solo soñaba con diseños, sino que también anhelaba conectar con su pasado y fusionar sus raíces con su futuro. El dueño de la tienda, Marcos, se acercó a él con una sonrisa. ¿Te interesa aprender sobre el proceso de creación, verdad?, preguntó, como si intuyera las intenciones ocultas de Javier. La amabilidad y entusiasmo de Marcos hicieron que Javier se sintiera visible, válido y, sobre todo, motivado. El tiempo en el taller fue un viaje revelador. Javier se sumergió en el mundo de la carpintería, cortando, lijando, ensamblando. Cada golpe de la herramienta resonaba en su ser como una afirmación de que estaba donde debía estar. Sin embargo, la dualidad de su vida seguía pesando en su mente. La inseguridad del futuro laboral en su trabajo actual contrastaba con la realización que hallaba en la carpintería. Un día, mientras estaba trabajando en una mesa de café, un viejo amigo del colegio apareció en la tienda. ¿Estás reconociendo tu talento, Javier? Siempre supimos que tenías un don, le dijo, con una mezcla de sorpresa y admiración. Las palabras de su amigo lo sacudieron profundamente, abriendo una puerta emocional que había mantenido cerrada hasta entonces. Al regresar a casa, sentó todos los sentimientos en su interior, la felicidad, la inseguridad, el miedo a defraudar. Reflexionó sobre la idea de renunciar por completo a su trabajo estable, y cada vez crecía más la necesidad de comprometido con su verdadera pasión. Se dio cuenta de que debía tomar una decisión, una que definiera su identidad de una vez por todas. Con ese impulso, decidió que era hora de enfrentarse a su jefe una vez más, esta vez no por miedo, sino con claridad sobre lo que deseaba.
Pero el dilema se presentó de nuevo: ¿debería dejar su trabajo antes de asegurar un nuevo futuro? La presión de su vida actual siguió resonando, intensificando la lucha interna en su mente. En medio de esta reflexión, recibió otro mensaje en su teléfono. Esta vez, era Marcos, que le ofrecía un espacio en la tienda para exhibir sus propios diseños. La oferta podría ser el inicio que había estado esperando, pero también implicaba un compromiso verdadero y el riesgo de fallar ante otros. Mientras su corazón palpitaba rápidamente por la posibilidad, Javier se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cruzar un umbral crucial. Pero la pregunta persistía: ¿se atrevería a dar ese salto y finalmente convertirse en la persona que siempre soñó ser? El día de su cumpleaños comenzó como cualquier otro, una mezcla de rutina y expectativas difusas. Javier se despertó con una sensación de presión en el pecho, consciente de que se acercaba una decisión crucial en su vida. Las horas que siguieron transcurrieron lentas. Mientras se preparaba para salir al taller, sus pensamientos giraban en torno a la oferta de Marcos. Un empujón hacia la autenticidad a la que tanto anhelaba dar forma. Cuando llegó a la tienda, el aire fresco se llenó con el aroma de la madera recién cortada. El sonido de herramientas chocando y el suave murmullo de la conversación en el fondo crearon un ambiente acogedor, un refugio para su alma inquieta. No obstante, la euforia de ese refugio se vio rápidamente oscurecida por la nublada posibilidad de fracaso que rondaba su mente. Esa tarde, mientras trabajaba en un nuevo diseño, sintió una mano en su hombro. Era Marcos, quien lo miraba con una mezcla de confianza y desafío. ¿Listo para presentar tus primeras piezas en la tienda?, le preguntó con una sonrisa astuta. Javier sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Intentó ocultar su nerviosismo, pero no pudo evitar que su voz temblara. No estoy seguro. ¿Y si no les gusta? Marcos lo observó detenidamente. Javier, la calidad de tu trabajo es innegable. No se trata de lo que los demás piensen, se trata de ti y de lo que sientes en cada pieza que creas. La autenticidad siempre encontrará su camino. Las palabras de Marcos resonaron en su mente como un mantra de liberación. Tal vez la voz de la inseguridad podía ser acallada, por fin. Al regresar a casa, Javier se encontró frente al espejo. Las luces del baño resaltaban las sombras en su rostro. En un impulso, dejó de pensar en su trabajo actual, un lugar que lo mantenía atrapado. Ya no era solo un diseñador, ahora estaba en el umbral de convertirse en un creador. La idea de mostrar su trabajo lo entusiasmaba, pero al mismo tiempo, el miedo lo paralizaba. Decidió comenzar a delinear sus diseños. Con cada trazo, sus temores quedaban atrás y una nueva visión de sí mismo emergía. Creó una línea de muebles inspirados en la memoria de su infancia, fusionando su historia personal con modernos toques de diseño. La combinación resultó en piezas que hablaban tanto de él como de su familia, del pasado colisionando con el presente. La noche se deslizaba suavemente, y mientras su mente se llenaba de ideas, sintió que la presión acumulada se liberaba poco a poco. Pero la revelación final llegó cuando, al revisar un antiguo álbum familiar, descubrió un diseño de un mueble antiguo hecho por su abuelo, un talento heredado que había olvidado. La conexión con su legado lo sacudió. Tal vez su miedo no provenía solo del futuro, sino de vivir a la sombra de lo que se esperaba de él, y no de lo que realmente quería ser. Al día siguiente, con un renovado sentido de propósito, se dirigió al taller. Pero antes de que pudiera tocar una herramienta, su teléfono sonó. Era un mensaje de su madre, preguntando si vendría a casa para una pequeña celebración de cumpleaños. La batalla interna ya había dado su primer paso y ahora parecía que el reloj se movía en su contra. Javier se enfrentaba a la dualidad de su vida que se iba volviendo más confusa. A medida que se preparaba para la celebración, una pregunta lo asaltó nuevamente. ¿Podría realmente dejar atrás su antiguo trabajo y involucrarse por completo en su pasión? La idea de decepcionar a su familia lo dijera que había perseguido esa seguridad parecía una carga que no podía ignorar. Pero también era su cumpleaños, un día para reafirmar su identidad. Finalmente, dejó el taller y se encaminó a casa. La incertidumbre se intensificaba, pero en el fondo, sentía un nuevo tipo de esperanza. Se dio cuenta de que ese paso adelante no solo definiría su carrera, era, más bien, el principio de una nueva versión de sí mismo, una versión que anhelaba ser dado su primer grito de lucha por la vida que merecía.
Mientras entraba en la casa, los rostros sonrientes de su familia lo recibieron. Pero en su interior, Javier sabía que una decisión inminente lo esperaba, una transformación más profunda que ningún regalo material. Al mirar a su madre, sonrió, consciente de que muchas cosas cambiarían, pero que, sin duda, el mejor regalo aún estaba por llegar. Porque justo en ese instante se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado. Las campanas sonaron, y en su rostro brilló una mezcla de determinación y miedo. ¿Aceptar la invitación hacia una nueva vida o ceder una vez más al miedo? La celebración familiar era una mezcla de risas, historias compartidas y efusivas palabras de cariño. Javier se sentía un extraño entre la alegría que lo rodeaba. Aunque sonreía y participaba en las conversaciones, su mente continuaba dividida entre el presente y el futuro incierto. Su mirada a menudo se deslizaba hacia su taller, un espacio que se había convertido en su refugio creativo, pero que también representaba la carga del miedo al cambio. La tarde transcurrió lentamente. Mientras interactuaba con sus familiares, una tensión palpable crecía en su interior. Las palabras de Marcos reverberaban en su mente como un eco persistente. La autenticidad siempre encontrará su camino. Diminutas revelaciones comenzaban a atormentarlo. ¿Sería capaz de confrontar esas expectativas familiares que llevaban tiempo pesando sobre sus hombros? ¿Qué significaría realmente para él ser el creador del que Marcos había hablado? Al fin, logró apartarse un momento, robando un instante de soledad en el jardín. La luz dorada del atardecer filtrándose a través de las hojas le otorgaba un respiro. Cerró los ojos y respiró profundamente. Sus dudas se transformaron en una nube negra que lo seguía. No podía surcarla sin tomar la decisión adecuada. Abrió los ojos y contempló su entorno. La belleza de lo cotidiano le recordaba el significado de sus raíces, de lo que realmente anhelaba expresar a través de su trabajo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su legado no era algo que debía escapar o temer, era una parte de él que debía reconciliar y celebrar. Su abuelo había sido pionero en la creación de muebles que contaban historias. ¿Por qué no seguir con esa tradición de manera única? La visión de sus diseños emergentes tomó fuerza, inspirados por la fusión de su historia familiar con sus propias experiencias. Regresó a la casa, decidido a hacer el anuncio que había estado evitando. Los ojos curiosos de su familia lo recibieron. Con el corazón en un puño, Javier se dirigió a ellos. «Quiero compartir algo con ustedes», comenzó, su voz temblando ligeramente. «He estado trabajando en una nueva línea de muebles. Este proyecto significa más para mí de lo que imaginan. Quiero mostrarles lo que he creado». Los murmullos de sorpresa se extendieron en la habitación. Sus padres intercambiaron miradas, gestos que Javier detectó como una mezcla de preocupación y curiosidad. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, la voz de su madre interrumpió. «Eso suena genial, hijo. Pero, ¿estás seguro de dejar tu trabajo actual? Es una decisión grande». El peso de sus palabras lo ahogó. La seguridad que había representado su empleo convencional contrastaba con la incertidumbre de lo que estaba a punto de emprender. Pero una chispa de fuerza interior comenzó a arder. Su mente empezó a planear, a discutir y analizar todas las posibilidades. No solo se trataba de dejar un trabajo, era abrir la puerta a una nueva vida, consciente del riesgo que implicaba. «Sí, estoy seguro. Quiero hacer esto de manera auténtica. He descubierto que cada pieza que creo es un pedazo de mí. Y si decepciono a alguien en el camino, pues eso es parte del viaje», dijo, sintiendo como cada palabra resonaba más fuerte y más clara en su interior. Pero, en medio de esa lucha interna, un detalle inesperado lo sorprendió. ¿Qué pasaría si su familia no lo apoyaba? La idea de su madre decepcionada o su padre contrariado parecía opacar la claridad que había ganado. ¿Debería arriesgarse a ser completamente sincero en ese instante? Mientras sus seres queridos lo observaban fijamente, otra pregunta surgió en su mente. ¿Podría fusionar su deseo de crear con la necesidad de aprobación familiar? Consciente de que la decisión estaba lejos de ser sencilla, Javier miró a su madre a los ojos, buscando en ellos la fortaleza que ahora le faltaba. «Este es mi camino, pero eso no significa que los necesito menos a ustedes. Quiero que entiendan que este proyecto es mi forma de rendir homenaje a nuestra familia». Lo que aún no sabía era que su madre
guardaba un secreto que cambiaría radicalmente su visión. Con una mirada preocupada y expectante, le contaría más sobre aquel legado familiar que Javier creía haber comprendido, pero que en realidad estaba a punto de desvelarse en toda su complejidad. Su viaje personal apenas comenzaba, y por primera vez, se dio cuenta de que el camino hacia la autenticidad podía estar lleno de sorpresas inesperadas que lo llevarían más allá de lo imaginado. Javier observaba a su madre, la angustia reflejada en su mirada y el titubeo en su voz lo llenaban de inquietud. Quería apoyarse en su determinación, pero la incertidumbre del momento lo mantenía al borde. Con el corazón palpitante, sintió que una nueva capa de su vida estaba a punto de ser desvelada, y lo que era en esencia un clamor por su libertad creativa también parecía ser un despertar para su madre, quien sujetaba un secreto en su interior. Javier, comenzó ella, tomando aire profundamente como si se preparara para saltar al vacío. Me alegra que compartas tus sueños con nosotros, y debo decirte que hay algo en nuestra familia que nunca se ha contado del todo. Algo que te concierne a ti más de lo que imaginas. Las palabras se arrastraron por el aire, intensificando la tensión en la habitación. Javier sintió como el espacio a su alrededor se encogía y expandía al mismo tiempo. La idea de que su madre guardara un secreto sobre su legado familiar era intrigante, pero también aterradora. ¿Qué podría haber ocultado? Tu abuelo, continuó su madre, sin poder evitar que los recuerdos emergieran como fantasmas, no solo se dedicaba a crear muebles. Su pasión iba más allá del trabajo. Cada pieza que diseñaba llevaban consigo historias perdidas de nuestra herencia. Él creía que cada mueble debía resonar con la esencia de las personas y su entorno. Era un artista, pero también un contador de historias. Javier sintió que su corazón se detenía. La idea de un legado perdido, algo tan intrínseco a su identidad, lo golpeó con fuerza. ¿Y por qué nunca me lo contaste?, preguntó, la confusión mezclándose con la necesidad de entender. Su madre bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad. Porque creí que quizás era demasiado para ti. La presión que sentí yo misma de cumplir con las expectativas de tu abuelo fue abrumadora. Pero hoy, quiero que sepas que tú tienes ese mismo talento. Lo llevas en la sangre. Las revelaciones comenzaron a girar en su mente como un torbellino. La idea de que su habilidad para crear no era accidental, sino una continuidad de algo que su familia había cultivado a lo largo de generaciones, lo llenó de un sentido de urgencia. Pero la sombra de su miedo también se agrandaba. ¿Estaba realmente listo para seguir esa herencia? ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó su padre, interviniendo con cautela. ¿Realmente estarás dispuesto a dejar lo que te da estabilidad por un camino incierto? A veces, la pasión puede llevar a la ruina, hijo. La lucha interna de Javier se intensificó ante su comentario. Se dio cuenta de que estas preguntas eran un reflejo de sus propias dudas, que había estado tratando de ahogar en medio de esta celebración. Pero el eco de su deseo de ser auténtico se volvió más fuerte. La fusión de la herencia familiar y su inventiva personal comenzaba a delinearse como un camino atractivo. Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar, afirmó, con más convicción de la que sentía. Pero quiero que sea parte de mi viaje, no una carga. Quizás la historia que cuente a través de mis muebles sea también la historia de nuestra familia, ¿no creen? El aire se cargaba de incertidumbre, pero también de posibilidades. Todo lo que había imaginado en su taller ahora parecía prometedor y aterrador al mismo tiempo. Javier entendió que no se trataba solo de él. Era un reconocimiento a su linaje, a lo que representaba cada pieza que ofrecía. Mientras sus padres asimilaban sus palabras, Javier sintió que, a pesar de la adversidad de los miedos aún latentes, el momento de mudanza había llegado. Pero en el fondo de su mente, una nueva inquietud comenzaba a surgir. El legado que había empezado a redescubrir, ¿sería un camino claro hacia su autenticidad, o revelaría verdades aún más complejas sobre la existencia del verdadero arte y la familia? Así comenzó a gestarse una serie de interrogantes más profundos, enfrentamientos que no solo se lucharían en el ámbito artístico, sino en la esencia misma de sus vínculos familiares. La idea de confrontar no solo su propio legado, sino las expectativas que venían con él, se tornó en un balón de oxígeno, pero también un desafío inminente. El sonido de un golpe en la puerta del taller lo sacó de su introspección. ¿Quién podría ser ahora?, pensó, mientras un sudor frío comenzaba a recorrerle la espalda.
Sería alguien que traería respuestas, o más preguntas que desestabilizarían todo lo que había comenzado a reconstruir en su vida. Javier se acercó a la puerta, el corazón latiendo con fuerza. La incertidumbre lo empujaba a abrirla, aunque temía lo que pudiera encontrar del otro lado. Un golpe de aire fresco le dio un breve alivio al abrir, pero su alivio se desvaneció al ver a un antiguo amigo de la familia, Alberto, quien Lucas, su padre, consideraba un enigma. El rostro de Alberto parecía cargado de peso, como si llevase consigo la noticia de un cambio inminente. Javier, necesito hablar contigo, comenzó Alberto, su voz tensa y grave. Sin esperar una respuesta, entró al taller y se ubicó frente a una de las mesas de trabajo, observando pensativamente los muebles en proceso. Javier sintió una ola de desconcierto. ¿Qué quería Alberto de él en este momento? La conversación sobre su legado y sus decisiones estaba todavía muy fresca en su mente. Hoy es un día importante, dijo Alberto, llevándose una mano a la nuca, claramente tratando de encontrar las palabras adecuadas. No solo porque sea tu cumpleaños, sino porque creo que ha llegado el momento de que conozcas una parte de la historia de tu familia que aún no comprendes del todo. Tu abuelo él no solo trabajaba con madera. Te lo digo porque creo que los secretos familiares deben estar a la luz, y, sobre todo, porque tú tienes un potencial que no se puede permitir ignorar. La adrenalina subió por el cuerpo de Javier. Las revelaciones sobre su abuelo resonaban cada vez más. Había una conexión directa entre su legado y la forma en que se estaba viendo a sí mismo como artista. Era como si el mundo se expandiera frente a él, ofreciendo vislumbres de perspectivas que aún no había considerado. Mi abuelo era un escultor oculto. Las palabras de Javier brotaron por sí solas, recordando las historias que su madre había compartido. Pero aún no comprendo lo que eso significa para mí. Era más que eso, insistió Alberto, dando un paso adelante. Él trabajaba en una forma de arte que combinaba la funcionalidad del mueble con la profundidad emocional de la escultura. Cada pieza que realizaba contaba algo, no solo de él, sino de quienes las utilizarían. Y tú, Javier, estás destinado a revivir esa magia. Javier cerró los ojos por un momento, sintiendo la energía de sus pensamientos chocar unos con otros. La idea de cargar con ese legado le parecía abrumadora y excitante al mismo tiempo. ¿Podría realmente ser capaz de equilibrar las expectativas de su familia y al mismo tiempo darle vida a su propia voz artística? Pero, ¿cómo?, preguntó, la voz temblando levemente. ¿Y si no tengo lo que se necesita para hacerlo? Alberto se acercó, mirando intensamente a Javier. La duda es parte del proceso de creación. Tu verdadero desafío no será solo encontrar tu voz, sino también luchar contra los miedos que te dicen que no eres suficiente. Si quieres ser un verdadero creador, tendrás que enfrentarlos. Tal como lo hizo tu abuelo. La determinación comenzaba a hacerse lugar en la mente de Javier. La conexión con su abuelo se fortalecía, y la visión de su futuro se volvía algo más que un simple anhelo. Era un camino tangible, aunque incierto. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué me lo cuentas hoy?, preguntó, sintiendo la inminente necesidad de comprender el propósito detrás de la revelación. Porque creo que su legado es más que un simple recuerdo. Es un legado epifánico que puede convertirse en un movimiento. Tienes la oportunidad de revivirlo en tu propia forma. Y no solo eso, sino que podrías iniciar algo único que honre su trabajo y también te defina como artista. El silencio llenó el espacio mientras Javier procesaba las palabras de Alberto. La presión de la expectativa y el deseo de autenticidad chocaban en su interior como una tormenta. ¿Y si no puedo cumplir con las expectativas? ¿Y si no estoy a la altura?, cuestionó, sintiendo que su voz temblaba con la vulnerabilidad de la verdad. Ahí es donde radica tu mayor desafío, respondió Alberto con un tono serio. Ser auténtico. Tu viaje creativo empezará en el dolor y la duda, pero te llevará a un lugar sin precedentes. Si decides abrazarlo. Javier sintió un fuego empezar a arder en su interior, impulsando su deseo por la expresión artística y una conexión profunda con su linaje. Quiero intentarlo, proclamó. De repente, se dio cuenta de lo significativo que sería para su vida. Entonces, es hora de que empieces a crear, pero prepárate. Lo que descubrirás en este proceso no solo afecta tu arte, sino también cómo verás a quienes te rodean.
mientras la conversación se desenvuelve, la posibilidad de una conexión aún más profunda con su familia y su identidad artística se intensifica. Aunque el miedo persistía, Javier ya no podía ignorar el camino que se abría ante él. La puerta del taller se volvió a abrir. Esta vez, la sombra de alguien más se resaltó en el umbral. La llegada de otro visitante podría significar más revelaciones o, tal vez, nuevos desafíos que poner a prueba su determinación. ¿Quién más vendrá a cambiarlo todo?, pensó, mientras se preparaba para enfrentarse a lo que viniera. El ambiente se llenó de una mezcla de tensión y curiosidad. Javier giró la vista hacia la puerta. Una oleada de anticipación lo atravesó al ver a su madre, Clara, entrar con una mirada grave que instantáneamente hizo eco de las palabras de Alberto. «¿Todo bien, mamita?», preguntó Javier, sentándose en una de las mesas del taller, las manos nerviosas aferrándose a la madera pulida. Clara pareció vacilar, su mirada se posó en Alberto antes de dirigirse a su hijo. «Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, Javier. Lo que Alberto acaba de revelarte es solo el principio. Hay más en nuestra historia de lo que imaginas, y es usando esta historia que puedes encontrar lo que buscas». El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza nuevamente. «¿Más? ¿De qué hablas? ¿Por qué no me lo has contado antes?». «Porque no estaba listo para escucharlo, ni tú tampoco», admitió ella, bajando la mirada hacia las herramientas del taller. Había un peso en su voz que Javier sintió como un ancla en su estómago. «Cuando tu abuelo falleció, tomé la decisión de evitar hablar de él. Creí que protegiéndote de sus logros y fracasos, te daría la oportunidad de forjar tu propio camino. Pero ahora, veo que esto solo te ha mantenido alejado de tu propio potencial». Las palabras de su madre resonaban en Javier. Durante años había anhelado a su abuelo a través de las historias distorsionadas y selectivas que había escuchado, pero nunca hubiera imaginado que había tanto más detrás de su legado. «¿Qué quieres decir con logros y fracasos?». Se cruzó de brazos, la defensiva despertando al sentir la vulnerabilidad florecer alrededor. «Tu abuelo no solo fue un escultor talentoso, fue un hombre que enfrentó la adversidad. Su arte y su vida personal estaban entrelazados de una manera difícil. Había momentos de brillantez absoluta, pero también de dolor profundo. Todo lo que dejó atrás, sus sueños y fracasos, están enteramente en ti ahora como si fueran un legado vivo». «¿Y eso qué significa para mí?». Javier sintió el batir de su inseguridad. Una sombra de desconfianza empezaba a cubrir el fuego que había sentido antes. «Significa que tienes la capacidad de crear algo auténtico. No necesitas copiar las formas de tu abuelo. Debes explorar tus deseos y temores reales para revivir su extraordinaria visión desde tu propia experiencia. Serás tú, con tus vivencias, las que moldearán tu camino artístico», afirmó Clara, su voz irisando una mezcla de apoyo y desafío. El eco de sus palabras resonó dentro de Javier. Podía sentir cómo sus pensamientos se alzaban, apenas conteniendo el deseo de salir y crear. Pero aún había algo que le impedía dar el primer paso. «¿Y si no sé por dónde empezar?». La debilidad en su voz le produjo una oleada de frustración. «¿Y si nunca fluyen las ideas que necesito?». «Eso es normal. La creencia de que debes saberlo todo antes de comenzar es solo una forma de autosabotaje», le respondió Alberto con tono comprensivo. «Cada artista enfrenta el miedo, y el camino hacia la autenticidad comienza con el primer trazo, con la aceptación de lo que eres ahora». «Pero, ¿qué tal si mis primeras obras son un desastre? ¿Qué pasa si mi legado se ve empañado por mis propios fracasos?». Javier se sentía atrapado, su mente en un torbellino de autoevaluación. «El fracaso no es el final, es parte del viaje», interrumpió Clara, su mirada penetrante. «Necesitas ver esas supuestas fallas como lecciones. Tu abuelo se enfrentó al rechazo y siguió creando. Así es como la magia surge, desde la lucha». Javier sintió una mezcla de rabia y deseo florecer en su interior. Estaba claro que tenía un desafío por delante, una batalla contra sus propios miedos. Era un camino incierto, pero para alcanzar su verdadero potencial, debía enfrentarlo. «Entonces, ¿qué hago ahora?», preguntó, sintiendo las palabras salir de su boca con un ímpetu renovado. «Empieza a trabajar. No pienses en la perfección. Simplemente crea», aconsejó Alberto, con una mirada firme.
A medida que la idea de actuar se asentaba en su mente, una revelación aún más que enigmática surgiría en el taller. La puerta se volvió a abrir, y el ambiente se volvió a cargar de sorpresas. La figura que apareció en el umbral, con un rostro conocido y una expectativa palpante, complicó el panorama de manera que Javier jamás habría imaginado. ¿Estás listo para descubrir más sobre tu herencia?, preguntó, desafiando su situación con la sola presencia. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier al darse cuenta de que estaba a punto de ser arrastrado a una nueva revelación que daría un giro inesperado a su ya complicado viaje. El tiempo parecía detenerse en el taller mientras la figura en la puerta tomaba forma. Era un hombre que, aunque no había visto en años, era familiar para Javier, su tío Emilio, hermano de su madre. Había dejado una huella en su infancia, pero su vida se había entrelazado con la distancia y la mesa de las celebraciones familiares. «Emilio», exclamó Javier, sintiendo una oleada de sorpresa al tenerlo allí. «¿Qué haces aquí?» «Tu madre me llamó. Me dijo que necesitabas conocer más sobre nuestro legado familiar y de lo que realmente significa ser parte de esta familia», dijo Emilio, su voz profunda y pesada con significado. La tensión en el taller se tornó palpable, todos los ojos en ellos. Javier sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que la llegada de Emilio no era casualidad, y que tenía la intención de desvelar más sobre la historia de su abuelo. Tu abuelo no solo era un artista en su trabajo, él vivía y moría por esas creaciones. Cada mueble que diseñaba estaba impregnado de su lucha y sus sueños. Pero también tuvo sus fracasos, adquiriendo de ellos lecciones vitales, comenzó Emilio, sus ojos iluminados por la pasión por su legado. Javier lo escuchaba con atención, la imagen de su abuelo cobrando vida en su mente. ¿Cuántas veces había visto fotos de él en compañía de aserraderos, o cómo manipulaba la madera con tal maestría? Todo esto era parte de una narrativa de lucha y superación que él había comenzado a ignorar. Hubieron épocas difíciles, pero tu abuelo nunca se dio por vencido. De hecho, fue en esos fracasos que encontró su mayor inspiración. Y eso es lo que quiero que entiendas, Javier. Todos enfrentamos adversidades, pero son nuestras reacciones a esas adversidades lo que define nuestro destino, concluyó Emilio, con una energía imponente. Las palabras de su tío resonaban con fuerza, cada sílaba enviando una corriente eléctrica a través de su interior. Javier sintió que, por primera vez, cada componente de su vida, desde sus deseos artísticos hasta su lucha personal, comenzaba a alinearse. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Javier, sintiendo que la urgencia de tomar acción se apoderaba de él. Comienza a crear. Permítete errar y aprender de esos errores. Todo gran artista tiene su serie de desengaños antes de encontrar su camino. Y recuerda, no estás solo en esto. La familia está aquí, lista para apoyarte, respondió Emilio. Un nuevo sentido de propósito envolvió a Javier. Con cada palabra, su miedo se iba desvaneciendo, dejando lugar a una creciente confianza. Sabía que contaba con un legado que, aunque lo había ignorado durante tanto tiempo, estaba ahora brillando por sí mismo. Jugaba con la posibilidad de utilizar su talento innato en algo que no solo lo representara como individuo, sino como un portador de tradición familiar. Mientras sus pensamientos se abrían como si fueran las puertas del taller, Javier tomó una decisión firme y apasionada. Voy a hacerlo. Voy a crear. Y no me detendré por el miedo a fracasar. No solo lo haré por mí, sino por nuestra historia familiar también. La determinación en su voz sorprendió a todos. Esa chispa que había estado apaciguada por la desconfianza finalmente había encendido una llama que no podría apagarse. Javier sabía que la autenticidad consistía en abrazar sus temores, entender su legado y transformarlos en su propia versión del arte. Y así se inicia un nuevo capítulo, dijo Javier, con una sonrisa. No se trata solo de muebles, se trata de contar una historia, de crear algo que represente nuestros sueños, luchas y esperanzas. Alberto, Clara y Emilio intercambiaron miradas de satisfacción. La epifanía de Javier no solo marcaba un cambio en su vida, sino un ciclo de vida que se había reanudado en su familia. El miedo se desvanecía, mostrando la resiliencia que siempre había estado presente en sus raíces. A partir de ese momento, Javier se sumergió en su creatividad. En sus manos, la madera se transformó en arte, cada pieza una extensión de su ser.
con cada corte, cada lija, y cada ensamblaje, su confianza se robustecía. Las inseguridades que lo habían antes acosado comenzaban a parecer triviales ante la intensidad de su propósito. Con el apoyo de su familia, y el compromiso consciente de enriquecer su legado, Javier no solo se convirtió en un mejor artista, sino también en un ejemplo para sus hijos. Les enseñó que el verdadero éxito radica en ser fiel a uno mismo y nunca renunciar a los sueños personales, sin importar cuán inalcanzables puedan parecer. Javier había encontrado su camino, abrazando sus raíces y transformando su historia familiar en su singular narrativa artística. Mientras presentaba su colección en la tienda de Marcos, sintió un orgullo profundo. No solamente estaba creando muebles, estaba tejiendo con su arte la historia de una familia que había luchado y amado, legado que compartiría por generaciones. Así, el ciclo se completó. Javier no solo volvió a la esencia de sus sueños, sino que también construyó un nuevo presente. A partir de aquel cumpleaños, su vida cambió radicalmente, permitiéndole ser el creador que había anhelado ser. Ahora es su momento para ser parte de esta transformación. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el viaje de Javier. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta increíble travesía hacia la autenticidad. Únanse ahora.